Cuenta la historia que al día siguiente, después del chasco, cuando ya había amanecido y los adventistas tenían que hacer frente ante todas las personas a quienes habían predicado que Jesús vendría por segunda vez, y Jesús no había venido, ahora tenían que enfrentar la burla, el menosprecio, tenían que enfrentar toda clase de oposición y ridículo. Fue entonces cuando uno de estos adventistas que había esperado con tanto anhelo la venida del Señor, Hiram Edson, se encontraba yendo por medio de su maíz, por medio de los maizales, para evitar justamente encontrarse con sus vecinos, y en ese camino, para evitar justamente ir por el camino donde se hubiese podido encontrar con alguna persona, allí en medio de los maíces, vio una visión, vio el cielo abierto y vio a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces esto quizás al principio no lo entendió, pero luego fue llamado su atención hacia el santuario. Fue uno de los pioneros que comenzó a investigar qué es lo que significa el santuario, qué luz trae para nosotros, qué relación hay entre el santuario y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, cuál es la conexión. Entonces hubieron un grupo de estudios, entonces Dios fue iluminando poco a poco y fueron comprendiendo entonces cuál era ese santuario que tenía que ser purificado y en qué consistía la purificación del santuario. Justamente dice la sierva de Dios que el santuario fue la clave que aclaró el chasco de 1844. Bienvenidos entonces, hermanos, al estudio de la palabra del Señor, y vamos a estudiar ese importante tema entonces en esta noche, la simbología del santuario. Vamos a ver entonces qué simboliza el santuario. Vamos a recordar entonces que el cálculo profético de los milleritas, como estudiábamos anoche en el fundamento 3 de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, fue correcto. ¿Dónde estuvo su error? El error precisamente estuvo en simbolizar al santuario. Ellos creían, como decíamos hace un momento, que representaba a la tierra. Ahí estuvo su falla, ¿verdad? Entonces no representaba a la tierra, representaba otra cosa. Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Pero esto, apreciados hermanos, había estado profetizado. Cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 10, cuando viene el ángel y levanta las manos y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más, ese mismo ángel tenía en su mano un librito abierto. Acordémonos de Daniel, que se le dice: sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Cuando Daniel quiso entender la profecía, le dice: esto es para el tiempo del fin, se le dice. Daniel no comprendió las 2300 tardes y mañanas, y él más bien se le da la orden que se selle el libro. Pero al ángel de Apocalipsis 10 lo vemos con el librito abierto diciendo: el tiempo no será más. Y se le da la orden a Juan, le dice: come este libro, y en el paladar será dulce, pero amargo será en el vientre. Y cuando Juan lo comió el librito, fue así, fue dulce al paladar como la miel, pero en el vientre fue amargo. Esto representó entonces la profecía del chasco, que cuando ellos anunciaban que el tiempo no será más, que se cumplía a los 2300 años, que Jesús venía por segunda vez, hubo un gran despertar en el siglo XIX, un despertar mundial. En Estados Unidos, en Alemania, en Escandinavia, en Sudamérica, en diferentes partes del mundo hubo un gran despertar religioso. Se recibió con mucha emoción, mucha alegría esa noticia del regreso de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús no vino, eso fue amargo en el vientre, fue el chasco, ¿verdad? Ese sin sabor. Entonces ese chasco estaba profetizado allí en Apocalipsis 10, pero sin embargo decía, profetiza otra vez, dando a entender que el mensaje continúa, y vienen los mensajes, ¿verdad?, de los tres ángeles. Entonces tenemos que entender también que había un propósito divino de por medio. ¿Por qué es que Dios permitió este chasco? Podemos ver que Dios en su sabiduría, Él no ordenó que se equivoquen, pero sí permitió con un sabio propósito. Por ejemplo, cuando los discípulos siguieron a Jesús, ellos tenían una concepción equivocada de la naturaleza del reino, de la misión del reino de Cristo,
y entonces ellos pensaban que se iba a proclamar como rey, por lo tanto dejaron todo y le siguieron pensándose que en cualquier momento se iba a ser rey, pero cuando lo vieron crucificado en la cruz, se chasquearon. Sin embargo, el Señor Jesús permitió que pasen este chasco, pues si ellos quizás no hubiesen creído que Jesús iba a proclamar rey, probablemente quizás no hubiesen dejado todo para servirle. De la misma manera, si los adventistas no hubiesen creído que Jesús viene el 22 de octubre de 1844, pues tampoco hubiesen vendido todo, tampoco hubiesen dado todo su tiempo, tal vez tampoco no se hubiesen dedicado con tanto ahínco, con tanto esfuerzo a predicar la venida de Jesús. Pero sí, Dios permitió entonces que haya esta confusión. ¿Para qué? En cierto sentido, para que ellos den más de su tiempo, se den todas sus fuerzas, y sobre todo el propósito principal fue para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuál era el propósito? Despertar al mundo, que haya un despertamiento hacia la verdad, hacia el santuario celestial. Y ese propósito se cumplió, porque ya dijimos, hubo un gran despertar religioso. Pero entonces, como decía hace un momento, el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, la página 419, nos dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Como decía hace un momento, Hiram Edson ve esta visión y entonces hubo este interés por estudiar lo que significa el santuario. Cuando ellos fueron a estudiar la doctrina del santuario, de cual tenemos aquí la maqueta, encontraron entonces que la profecía de Daniel 8 estaba íntimamente relacionado a la doctrina del santuario, tal como mencionábamos en parte anoche. Ellos se dieron cuenta que el libro de Daniel fue escrito en hebreo, estaba dirigido al pueblo de Dios. Los símbolos utilizados en el capítulo 8 estaban relacionados al santuario. El carnero, por acá tenemos al carnero, usted lo puede ver aquí. Acá está el carnero, esto se utiliza, ¿se acuerdan el carnero de 2 cuernos que era Medo-Persia? También el macho cabrío, que representaba al reino de Grecia, estaba relacionado también al santuario. Decía también la profecía que el cuerno pequeño se levanta contra el príncipe del ejército. El príncipe del ejército lo tenemos por aquí, el sumo sacerdote, y eso dice el capítulo 8. Asimismo encontramos que el cuerno pequeño echa por tierra el santuario, pisotea el santuario. Entonces, y uno de los ángeles dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que el santuario sea estropeado, que el cuerno pequeño persiga al ejército, que haga su maldad de oscurecer la verdad del santuario? Entonces el otro le contesta: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y habíamos dicho también ayer que justamente el capítulo 8 de Daniel fue con el propósito de mostrar cómo se restaura esta verdad del santuario. Entonces ellos encontraron esta conexión, ¿verdad? Que el capítulo 8 hablaba también del tamid, del continuo, porque el servicio en el santuario era continuamente, todo estaba en conexión al santuario, y las tardes y las mañanas y todo ello. Entonces ellos comenzaron a estudiar el santuario terrenal para ver qué luz arroja, qué conexión hay con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces ellos llegaron a la conclusión que el cálculo que habían hecho era correcto, los 2300 años era preciso, llegaba a 1844. ¿Dónde sabe el error? Llegaron a la conclusión que la tierra no es el santuario. Entonces, ¿qué era? ¿A qué simbolizaba entonces el santuario? ¿Cómo es que el cuerno pequeño podía echar por tierra el santuario si es que desde el año 70 el santuario ya no existía, había sido destruido por los romanos? ¿Qué era el santuario entonces? Es ahí cuando ellos encontraron que el santuario tiene una simbología, tiene un significado. Por eso el título de esta noche es la simbología del santuario. Pero antes que hablemos de la simbología, hablemos un poquitito del santuario terrenal. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La palabra santuario viene del hebreo Mikdash y del griego agión, que significa lugar santo. El santuario es un lugar sagrado. Vamos a encontrar que Dios a través del santuario tiene 2 propósitos, un propósito paternal y un propósito pedagógico. El propósito paternal, como todo padre, es que quiere estar cerca a sus hijos. Dios quería estar cerca a sus hijos. Por eso que en esta tierra
se puede aplicar que el primer santuario fue el Edén, porque era un lugar de encuentro, era un lugar donde Adán y Eva tenían comunión con Dios, podían ver a Jesús cara a cara, podían encontrarse con los santos ángeles, podían pasar el sábado con Dios. Entonces el primer santuario podríamos aplicar lo que era el Edén, porque Dios quería morar con sus hijos y era el Edén el primer lugar donde Dios visitaba a sus hijos. Pero sabemos que a causa del pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se pusieron querubines para que custodien la entrada de la puerta hacia el Edén. Y vemos que fueron expulsados, pero los adoradores después del pecado venían a la puerta del Edén y seguían adorando. Dice la inspiración que en la puerta del Edén es que Adán presentaba sus sacrificios. Ahí también presentó sacrificios Caín y Abel. Pero también sabemos que después del diluvio ya no encontramos al Edén, ya no está el Edén más en la tierra. El diluvio vino y después del diluvio vemos a un Noé presentando un sacrificio él mismo, ¿verdad? Justamente en el sistema patriarcal en el cual encontramos, por ejemplo, a Abraham, que donde él iba presentaba un altar. También encontramos a Noé, como ya dijimos, a Job, que presentaba sacrificios por toda su familia, por sus hijos. Entonces en el sistema patriarcal, el patriarca, el jefe de familia, era el sacerdote de todo el hogar. Pero luego vemos que Israel va a Egipto y cuando sale de Egipto es que Dios ordena construir el santuario, el cual tenemos aquí la maqueta. El Señor le dice a Moisés: lo harás conforme al modelo que yo te mostraré. Y Dios había elegido ministros para que trabajen en este santuario. Estos ministros fueron los levitas. Dios eligió una tribu dedicada especialmente al servicio del santuario. Luego, este santuario era movible, era portátil, se desarmaba, lo llevaban de lugar en lugar. Pero cuando ya Israel se establece en Canaán, vamos a encontrar que David, él es el primero que dice, pues, ¿por qué lo tenemos así portátil si ya estamos establecidos? Y él dice: yo tengo mi casa hermosa y el arca de Dios, dice, mora en tiendas. Entonces él es el que empieza con la idea de construir un templo fijo para Dios. Dios le dice: tú no lo vas a construir, lo va a hacer tu hijo. Entonces, pero David hace la provisión y su hijo Salomón es el que construye el primer templo, que era hermosísimo, un edificio grandioso. Lo había hecho lo mejor posible Salomón, el templo, con toda la sabiduría que Dios le había dado. Puso los mejores materiales, la mejor madera, el oro y todas las cosas hermosas que estaban allí, el templo de Salomón. Pero sabemos que a causa de la apostasía del pueblo, este templo fue profanado por los babilonios y las cosas sagradas del santuario fue llevado a Babilonia, excepto el arca del pacto. El arca del pacto tenemos por aquí. El arca del pacto, dice la inspiración, que manos piadosas habían escondido el arca antes que vengan los babilonios y la profanen. Y lo escondieron en una cueva. Dice la inspiración que desde que esas manos piadosas, no sabemos quiénes fueron que lo escondieron, desde que lo escondieron hasta hoy en día, dice, no ha sido descubierta. Nadie lo ha tocado, está ahí en su escondite donde lo dejaron. Pero lo demás sí fue profanado, fue llevado a Babilonia. Pero la profecía decía que tenían que volver del cautiverio. Entonces vuelve Zorobabel y comienza la reconstrucción del templo con el decreto de Ciro. Luego tenemos el decreto de Darío, el decreto de Artajerjes, el segundo templo llamado el templo de Zorobabel. Ese templo de Zorobabel vamos a ver que también es modificado luego por Herodes. Y finalmente el templo de Herodes es destruido en el año 70 de nuestra era por, le decía la profecía, por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá el santuario. Eso fueron los romanos, el general Tito, y Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces todo fue destruido en el año 70. Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Entonces la pregunta es entonces, ¿cuál es el santuario que el cuerno pequeño echa por tierra? Ese es solamente el santuario terrenal. En 1844, ¿qué santuario había de ser purificado si es que ya no existía el santuario terrenal, ya no existía el templo? Entonces vamos a encontrar que los adventistas encontraron que existe en el cielo un santuario, el verdadero santuario. Todos sabemos que este santuario es el santuario del viejo pacto.
Desde que Jesús murió, se inaugura un nuevo pacto. Entonces, cuando Pablo, inspirado por Dios, razona y ilustra los dos pactos y escribe acerca de ellos, él dice pues que el antiguo pacto tenía un santuario y que el nuevo pacto también tiene un santuario. Tenemos allí un cuadro, por ejemplo, cuando usted lee Hebreos 9:1, dice el primer pacto tenía un santuario terrenal, y él dice también en Hebreos 9:24 que Cristo entró en el santuario celestial, en el santuario no hecho de mano de hombre, sino hecho por el mismo Dios. Entonces hay un santuario celestial, así como en el viejo pacto había un santuario terrenal, en el nuevo pacto hay un santuario celestial. Ahora, en cuanto a los ministros, dice en Hebreos 9:7 que hay sacerdotes y sumos sacerdotes. Acá tenemos los sacerdotes que ministraban todos los días del año en el servicio diario. Ellos eran los ministros, y también una vez al año el sumo sacerdote entraba hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces esos son los ministros. Entonces, como el santuario terrenal tenía ministros, así también el santuario celestial tiene ministros. Dice ahí la Biblia en Hebreos 8:1-2, tenemos que Cristo, que es el ministro del santuario, Cristo es el sumo sacerdote, es el verdadero sumo sacerdote, y ellos eran símbolos, ¿verdad? En el santuario terrenal habían ofrendas y sangre. Tenemos por aquí los corderitos, tenemos por aquí el macho cabrío, había becerros, había tórtolas, había palominos, había flor de harina que se presentaba. Y estas ofrendas eran símbolos de la verdadera ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 9:12 dice que Jesús entró al santuario celestial con su propia sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo el santuario estaba, el trabajo que se hacía era en relación a la sangre. Y Cristo, para entrar al santuario, también entra con su propia sangre. Él es entonces la ofrenda. Hablando del arca del pacto, por ejemplo, en Éxodo 25:10 dice que se hace el arca del pacto de madera de acacia y cubierta con oro por dentro y por fuera. En esta arca del pacto vamos a encontrar que habían algunos elementos, como vamos a presentar aquí. Tenemos aquí la vara de Aarón que reverdeció, un símbolo de la vara de Aarón, ¿verdad? Que fue puesto dentro del arca. También tenemos una urna que contenía el maná, el pan del cielo, el pan que Dios había mandado, pan de ángeles, que también fue ordenado que se ponga un gomer dentro del arca. Y también tenemos las tablas de la ley. Tenemos por aquí las tablas de la ley, no sé si se lo puede ver allí. Tenemos ahí los 10 mandamientos que se había puesto dentro del arca, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en el cielo también se vio el arca del pacto. En Apocalipsis encontramos que el cielo fue abierto y el arca del pacto se vio allí. El candelabro, cuando hablamos del candelabro, por acá tenemos el candelabro, que era una lámpara de oro puro, un talento, ¿no? Ardía con el aceite de oliva. Era también una pieza muy importante, muy hermosa del santuario. ¿Y sabía usted que en el cielo también hay un candelabro? Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, Apocalipsis 4:5. 7 lámparas ardientes delante del trono del Cordero, allá en el cielo. También entonces está allí la contraparte del candelabro. El altar del incienso, miren, el altar del incienso estaba aquí entre más o menos el límite del lugar santo, donde terminaba el lugar santo para empezar el lugar santísimo. Aquí estaba el altar del incienso. Así, aquí se quemaba el incienso, símbolo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que este altar del incienso también está en el santuario celestial. Mira lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 8:3-4. Nos habla del altar de oro que está delante del trono, y dice que fue añadido incienso ahí en ese altar. Entonces también tiene su contraparte el altar del incienso en el santuario celestial. El velo, dice la palabra del Señor en Levítico 16:15, llevarás la sangre detrás del velo. Había un velo aquí para entrar al lugar santo, y también estaba aquí el velo para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces la sangre se llevaba detrás del velo. Y dice la palabra del Señor, hablando del velo, en Hebreos 6:19-20, Cristo penetró hasta dentro del velo. Cristo penetró aquí al lugar santísimo del santuario celestial, dentro del velo. También menciona un velo también en el santuario celestial, y por eso dice que nosotros debemos entrar velo adentro, donde está Jesús intercediendo por nosotros.
Pero también tenemos el detalle de la purificación. Hebreos 9:23 dice, las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así. ¿Cómo eran purificadas las figuras? Había una purificación con sangre que se hacía el día de la expiación. Y mire lo que dice Hebreos 9:23, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, o sea, las cosas terrenales eran purificadas con sangre de machos cabríos, de becerro, de cordero, pero las cosas celestiales son purificadas con la sangre de Cristo Jesús. O sea, también hay una purificación del santuario celestial. Por eso ahí dice, si usted lo analiza con calma, claro, aquí no podemos con mucha calma explicarlo, pero Hebreos 9:23 dice que las figuras, estas son las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas, pero las cosas celestiales también son purificadas, pero con mejores sacrificios. Entonces ahí vemos que todo entonces lo que había en el santuario terrenal también tiene su contraparte en el santuario celestial. Lo que había en el santuario terrenal tiene su contraparte en el santuario celestial. Y si vamos más a profundidad, cuando leemos el libro Cristo en su santuario, aún dice que el lugar santo y el lugar santísimo también tiene su contraparte allá en el cielo. Existe un santuario literal en el cielo, entonces, que no es otra cosa que el templo, la morada de Dios, la casa de Dios, donde está el arca que Juan vio cuando fue abierto el templo. Ahora, vamos a entrar ya a la tipología del santuario terrenal. Sabemos que Dios ordenó hacer el santuario conforme al modelo, por eso es que es un símbolo, pero Dios no solamente ordenó con el afán de que los seres humanos tengan un entretenimiento para que pues solamente digan que también tienen un santuario así como hay en el cielo. No, es igual que cuando Jesús contó las parábolas. Él no contaba parábolas para entretener, como contar cuentitos que la gente se distraiga. No, Él quería dar una enseñanza moral con las parábolas. De la misma manera, el santuario terrenal era un recurso pedagógico del maestro por excelencia, que es nuestro Dios. A través de estas figuras, Dios quería ilustrar tres cosas. A través de la tipología del santuario, Dios quiere explicar en primer lugar el plan de salvación. El plan de salvación está tipificado, simbolizado aquí en la doctrina del santuario. De la misma manera, encontramos la obra de Cristo. Cada detalle del santuario, desde la madera, desde los ministros que trabajaban en el santuario, los muebles, los colores, las ofrendas, todo detalle del santuario es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. En cada una de sus partes, el santuario simboliza algún detalle, algún aspecto de la obra de Cristo. Todo representa a Cristo, apreciados hermanos. Y por último, el santuario también nos muestra un sistema de verdades. Aquí está toda la doctrina adventista, está aquí en la doctrina del santuario. Sabemos que tenemos principios de fe y todo está aquí representado en el santuario. Y tenemos ahí algunos versículos. Cuando vamos, Hebreos 8:5, por ejemplo, dice, figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el santuario terrenal era figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí tenemos la confirmación. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Vemos una vez más que era símbolo para lo que hoy sucede. Hebreos 9:23 y 24 dice, las figuras de las cosas celestiales. Estas son las figuras de las cosas celestiales. Hebreos 10:1 dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Era una sombra. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces no hay duda que todo esto era una sombra, un símbolo, un tipo, una figura, una metáfora, una parábola, como lo podamos llamar, para ilustrar lo que dijimos, tres cosas: el plan de salvación, la obra de Cristo y un sistema de verdades. Ahora vamos entrando ya al tema de la contaminación del santuario para ver en qué consiste la purificación. Porque antes que haya una purificación, tiene que haber una contaminación. En otras palabras, para que usted, por ejemplo, pueda limpiar su casa, pues tiene que estar sucia, ¿verdad? Siempre hay contaminación. Entonces, ¿cómo es que se contaminaba el santuario terrenal? Vamos a ver que se contaminaba a través de la sangre. Vamos a ilustrarlo por aquí. Y para eso es que hemos traído aquí estos símbolos. Este personaje que ustedes lo encuentran aquí
es un símbolo del pecador, el ser humano pecador. Entonces, cuando el pecador cometía un pecado, entonces, ¿qué sucedía? Traía su víctima al santuario, de acuerdo a su rango, ¿verdad? Si es que era un príncipe, si es que era un sacerdote o un pecador del pueblo, había diferentes clases, ¿verdad? Algunos, los más pobres aún traían tórtolas, traían palominos, y el más pobre aún traía flor de harina, pero tenemos aquí el corderito, ¿verdad? Entonces, había un pecado abierto, un pecado manifiesto que se cometía, pues no vemos en el santuario ofrendas quizás por cosas mentales, como por ejemplo, nadie traía una ofrenda quizás por egoísmo, por orgullo, eran pecados manifiestos, ¿verdad? No decimos que eso no sea pecado, es pecado, solamente que lo que se traía ofrendas era por pecados manifiestos. Entonces, ¿qué hacía el pecador? Traía su corderito, ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados. De una manera simbólica, entonces, el pecador transfería por imposición de manos su pecado a la víctima, al cordero. Luego, vamos a tener aquí la figura del sacerdote. Venía el sacerdote, traía la daga, le daba al pecador y el mismo pecador era el que degollaba a la víctima. El sacerdote juntaba la sangre y traía la sangre y lo introducía al santuario. En algunos casos la sangre, vamos a ver que la sangre se le daba distintos tratamientos. En algunos casos la sangre, vamos a ver que el sacerdote mojaba su mano en la sangre y untaba aquí las 4 esquinas del altar. Aquí tenemos el altar del sacrificio donde se sacrificaba a las víctimas y donde también se quemaba a las víctimas. Parte de la sangre también se derramaba aquí al pie del altar. Entonces aquí se untaba la sangre y esto vamos a ver que luego tenía que ser purificado. Todo lo que se contaminaba con sangre tenía que ser purificado. Pero también la sangre entraba aquí al velo y lo que hacía el sacerdote era mojar su mano en la sangre y entonces asperjaba hacia el velo, 7 veces lo asperjaba. También dice que llegaba aquí a los cuernos del altar del incienso y también aquí los untaba con sangre. Entonces, de una manera entonces simbólica, vamos a ver que había un viaje del pecado, por así decirlo. Del pecador pasaba al cordero y del cordero por medio de la sangre, entonces pasaba ¿a quién? Al santuario, ¿verdad? Había casos cuando el sacerdote también comía la carne de la víctima y entonces el sacerdote, por así decirlo, se quedaba con el pecado, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que aquí el pecador regresaba a su hogar contento, perdonado, su pecado había sido perdonado, él volvía, por así decirlo, sin pecado, pero su pecado solamente había sido transferido al santuario. Él volvía feliz, alegre a su casa, perdonado, pero el pecado quedaba registrado en el santuario, no era eliminado, no era borrado. Solamente el pecado pasaba, como decimos, del pecador a la víctima y de la víctima por la sangre al santuario. Entonces el santuario quedaba contaminado. Y si el santuario quedaba contaminado, entonces era necesario una purificación. Era necesario entonces, hermanos, una purificación. Y así se contaminaba el santuario. Vamos a ver más adelante que este es un símbolo también de lo que sucede en el santuario celestial. Lo que contamina el santuario celestial es el registro de nuestros pecados. Eso es lo que contamina el santuario celestial. Vamos a continuar entonces. Y vamos a llegar entonces al día de la expiación, porque como decíamos, el servicio diario, que era todos los días del año, vamos a encontrar que el santuario era contaminado, pero era necesario un día en el cual simbólicamente se limpie el santuario, se quite el pecado que había sido registrado a través de la sangre, tenía que ser quitado, tenía que ser limpiado, y eso se hacía en el día de la expiación, que tenemos aquí el calendario, que se celebraba aquí en el mes de Tisri, en el 7º mes, el día de la expiación. ¿Y en qué consistía el día de la expiación? Y aquí es interesante la figura del sumo sacerdote. Vamos a encontrar por aquí al sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote era la figura especial
para el día de la expiación. Solo el sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 9, es el que tenía acceso aquí al lugar santísimo. Nadie más podía entrar aquí al lugar santísimo. Bueno, el asunto de la expiación está redactado en la Biblia en todo su orden. Quizás aquí no lo voy a especificar todo el orden, pero está especificado allí en Levítico 16. Usted lo puede leer allí con calma. Voy a tratar de hacer memoria y recordar todo lo que se hacía en el día de la expiación. Entonces, bueno, según algunos libros de los judíos, el sumo sacerdote, una semana antes, dice que iba a dormir al santuario, venía y dormía en el santuario, porque ya el día primero del séptimo mes se tocaba la trompeta y se anunciaba que viene el juicio. Entonces una semana antes ya el sumo sacerdote venía a dormir al santuario. Una noche antes dice que el sumo sacerdote hacía vigilia, no dormía. Era muy interesante. Y el día de la expiación era un día de ayuno, un día solemne. ¿Cómo empezaba el día de la expiación? Muy temprano el sumo sacerdote tenía que hacer su limpieza, tenía que hacer su purificación. Tenemos aquí la fuente de bronce donde se ajuntaba el agua, y aquí el sumo sacerdote tenía que lavarse, tenía que purificarse. Se lavaba y luego el sumo sacerdote se vestía. Pero ¿qué vestimenta usaba? Según la palabra del Señor allí en Levítico 16, el sumo sacerdote usaba la ropa de lino blanco del sacerdote común. Con esa ropa hacía el trabajo de la expiación, con el traje de lino fino del sacerdote común. Entonces, una vez que se purificaba, se lavaba, se vestía su ropa, entonces tenía que hacer expiación en primer lugar por sí mismo, por su familia. Para eso traía un becerro y hacía expiación por sí mismo, por él y por su familia, porque él también era pecador. Luego entonces se traía, vamos a ponerlo por aquí por adelante, 2 machos cabríos. Tenemos aquí 2 machos cabríos, o en un lenguaje más conocido, cabritos, ¿verdad? Estos 2 cabritos, o también conocido aquí en Perú como chivos, ¿verdad? Chivo expiatorio también se le conoce, ¿verdad? Entonces se traía estos 2 machos cabríos y se echaba suertes, ¿verdad? Se echaba suerte. Una suerte era para Jehová y otra suerte para Azazel. Supongamos que este es para Jehová y este es para Azazel. El de Azazel quedaba aquí pendiente y el macho cabrío que era para Jehová se lo degollaba. Y con la sangre del macho cabrío que era para Jehová se hacía la expiación. Entonces el sumo sacerdote, que estaba vestido con la ropa común del sacerdote común, con el lino fino, entraba entonces al santuario y vamos a hacer que hacía la expiación en los lugares donde había contaminado el santuario. Ahí entraba con esa sangre y hacía la limpieza, y según la palabra del Señor entraba hasta el lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo encontramos la tapa del arca, que es el propiciatorio. Aquí encima del propiciatorio, aquí se hacía la expiación. El propiciatorio es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el publicano oraba y le decía a Jesús: sé propicio a mi pecador. La palabra propiciar significa ser favorable, significa aplacar la ira. Gracias a que Jesús intercede por nosotros es que se aplaca la ira del Padre, y de esa manera Dios puede ser propicio y favorable a nosotros. Este propiciatorio es una tapa que cubre el arca. Vamos a traer por aquí el arca, y decíamos que dentro del arca vamos a poner por aquí lo más importante del arca. Tenemos aquí los mandamientos, tenemos aquí una tabla de los mandamientos y tenemos por aquí la otra tabla de los mandamientos. Entonces el propiciatorio lo que hacía era cubrir, tapar. Entonces ese es un símbolo de Cristo, que Cristo cumple las demandas de la ley. En virtud al sacrificio de Cristo es que nuestros pecados pueden ser expiados, pueden ser borrados, pueden ser perdonados. Y así como hay ese contacto entre el propiciatorio y el arca, que es ese contacto, ese beso en la cruz del Calvario, dice que la justicia, que acá símbolo de la ley, y la misericordia, símbolo del propiciatorio, se encontraron y se besaron en la cruz del Calvario. Entonces por eso que aquí encima del propiciatorio se hacía la expiación. Entonces vamos a dejar por aquí el arca.
Entonces, hecha la expiación, el sumo sacerdote salía, y por aquí tenemos el macho cabrío que había entonces quedado, el cual era para Azazel. El sumo sacerdote salía, ponía sus manos sobre el macho cabrío que era para Azazel y confesaba los pecados de Israel, todos los pecados, y entonces de una manera simbólica el santuario quedaba limpio. Todos los pecados que se habían registrado durante el año se los sacaba sobre los hombros, por así decirlo, del sumo sacerdote, y entonces lo ponía sobre el macho cabrío, que es símbolo de Satanás, por eso es Azazel, símbolo de Satanás, y este macho cabrío era llevado por un emisario hacia el desierto, donde ahí se lo dejaba, era muy lejos donde se le ponía en el desierto, y pues se cree que allí moría, símbolo también de lo que le va a pasar a Satanás en el desierto del milenio, ¿verdad? Y luego pues hacía unas obras complementarias más, presentaba holocaustos. Luego el sumo sacerdote se lavaba una vez más, se lavaba completamente, y ahora sí, una vez que terminaba la expiación, ahora sí se cambiaba de vestidura y se ponía las vestiduras oficiales de sumo sacerdote. Y por eso representa que Jesús también se cambiará de vestiduras, las vestiduras de venganza. Cuando termine el borramiento de pecados, cuando termine el juicio investigador, entonces asume el papel de juez, asume entonces sus vestiduras de venganza. Y una vez que terminaba, ya se vestía, salía del santuario y daba la bendición sacerdotal al pueblo, ¿verdad? Que es conocida la bendición sacerdotal. Y eso simboliza que cuando Jesús termine la expiación, viene a esta tierra, sale del santuario celestial, viene a esta tierra y nos bendice en su segunda venida. Y de esa manera entonces se cerraba el ciclo de la expiación. Entonces, esos detalles era lo que los milleritas en una primera instancia habían pasado por alto y no habían visto. Cuando ellos interpretaban la profecía, pensaban que Jesús venía aquí a la tierra en 1844 a purificar con fuego, pero no. Luego ellos descubrieron que había un día de purificación, un día de expiación. Entonces, si todas las fiestas tienen un cumplimiento, la Pascua se cumplió cuando murió Jesús, asimismo también tenemos la fiesta de Pentecostés, de las Gavillas, se cumplieron. La pregunta es, ¿esta fiesta de la expiación cuándo se cumple? Creemos que las trompetas se cumplieron cuando Miller anunció justamente que Jesús viene por segunda vez, el mensaje del primer ángel. ¿Y la expiación cuándo se cumple entonces? Creemos entonces que la purificación del santuario no es otra cosa que el día de la expiación. El día de la expiación entonces se cumple en el juicio investigador. Entonces, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, no es otra cosa que el inicio del juicio investigador para purificar ahora el santuario celestial. ¿Y cómo se purifica el santuario celestial? Con el borramiento de nuestros pecados. Eso entonces es lo que estaba simbolizado. Por eso nuestro estudio en esta noche dice la simbología del santuario. Bien, ahora vamos a ver otros detalles más para poder complementar. Recordemos por un momento, hermanos, el ataque del cuerno pequeño al santuario. ¿Por qué? Porque justamente también la purificación del santuario está relacionado a eso. Recuerdan que, ¿por qué es que este ser celestial pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir? Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. ¿En qué consistía este ataque? En primer lugar, el cuerno pequeño dijimos que representa a Roma. Cuando estudiamos ayer la profecía de Daniel 8, el cuerno pequeño representa a Roma. En su fase imperial, el cuerno pequeño echó por tierra el santuario en el año 70. Pero en la fase papal, ¿cómo es que el papado echa por tierra el santuario si el santuario está en el cielo y el papado está aquí en la tierra? ¿Cómo es posible eso? Y eso es lo que los milleritas no entendieron al principio. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4 dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿cómo es que el papado echa por tierra en el santuario cuando trata de usurpar el lugar que le corresponde a Dios? El papado ha inventado un sistema falso de adoración. El papado ha atacado directamente a la obra sumo sacerdotal de Cristo.
El ataque del cuerno pequeño podemos subdividirlo en tres partes. En primer lugar, al templo. ¿Por qué? Al templo del santuario celestial. ¿Cómo ataca el papado al templo del santuario celestial? El apóstol Pablo dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, velo adentro, arriba en el santuario celestial, entremos confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro. Y la inspiración dice que debemos ir con plena certidumbre de fe arriba al santuario celestial, velo adentro. Pero el papado dice: no vayas al santuario celestial, ven a mí, confiésate ante mí, dice el sacerdote, haz tu comunión, tu primera comunión, confiésate a mí, yo te voy a dar tus Padres Nuestros, tus Aves Marías. De esa manera entonces el papado no deja que la gente vaya al santuario celestial, sino que él lleva a los pecadores hacia a un santuario terrenal en Roma, en las iglesias católicas, allí. ¿Qué más? El cuerno pequeño también ataca, aparte del templo, también ataca al ministro del santuario. Sabemos que durante 1810 años, desde el año 31, 1813 años más específicamente, desde el año 31, que Jesús ascendió al santuario celestial, Jesús estuvo en el lugar santo del santuario celestial haciendo la obra de abogado. Por eso que Juan dice: abogado tenemos para con el Padre. Jesús estuvo ministrando ahí como abogado. Entonces, ¿cómo es que el papado ha interferido? Justamente el papado estableció la intercesión de los santos, de María, de los obispos, de los sacerdotes que tiene allí en Roma, el clero, ¿verdad? De esa manera entonces el papado sustituye el sacerdocio de Cristo por sacerdocio humano. Pero no solamente el ataque es hacia el sacerdote, a Jesús como sacerdote. El ataque del papado también es a Jesús como sumo sacerdote. Por eso dice: aún se levanta contra el príncipe del ejército. Y el príncipe del ejército es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Para eso existe el sumo pontífice, que es el obispo de Roma. Ese nombre, sumo pontífice, ¿les parece conocido? Sumo sacerdote, sumo pontífice. Por eso se hace llamar vicario del Hijo de Dios, porque cree el cuerno pequeño, el papado, que sustituye la obra de Cristo, que es el representante de Cristo en la tierra. Esa es una blasfemia con nombre propio. Es una blasfemia lo que el cuerno pequeño hace. Entonces está usurpando el papel de Cristo, está quitando y está poniéndose a sí mismo. De esa manera entonces lo ataca. Y por último, hacia las ofrendas del santuario. Ya dijimos, por aquí tenemos la ofrenda, el corderito, los machos cabríos. Entonces, y esos representan también a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que morir. ¿Dónde murió Jesús? En la cruz del Calvario, símbolo del altar del holocausto. Y la Biblia dice: es necesario que Jesús muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica? Cada domingo celebra la misa y es un sacrificio idolátrico, porque ellos creen que matan a Jesús cada semana. Piensan que la hostia es la misma carne de Cristo y piensan que el vino es la misma sangre de Cristo. La doctrina satánica de la transubstanciación, el cambio de sustancia. Y eso es algo herético. ¿Por qué? Porque Jesús se sacrificó una sola vez y ellos quieren sacrificar a Jesús todas las semanas y en diferentes partes del mundo. De esa manera entonces también atacan a las ofrendas del santuario. En conclusión, el cuerno pequeño ataca todo lo que tiene que ver con el santuario. Entonces es por eso que el ángel pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el cuerno pequeño haga esta maldad? Y entonces la respuesta divina es: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ya hablamos un poquito de la purificación, pero la palabra purificado también vamos a encontrar que viene del hebreo tzadak, que significa ser vindicado, declarado justo o restablecido en su honor. También significa purificado. Entonces, ¿cómo es que Dios restablece, cómo es que Dios vindica el santuario? Justamente con esta verdad del santuario que es predicada por el movimiento adventista. El movimiento adventista se levanta para predicar la verdad del santuario. Entonces la verdad es restaurada, el ministerio de Cristo es ensalzado, y justamente hoy en día somos, la atención del mundo debe ser llamado arriba al santuario celestial, donde Jesús está haciendo la obra de expiación, la obra de juicio, la obra de borramiento de pecados desde 1844. De esa manera entonces el santuario es vindicado. Y entonces, queridos hermanos, para poder finalizar, solamente vamos a decir que
el mensaje del primer ángel anuncia también esto, que cuando dice el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado, está anunciando ¿qué cosa? Está anunciando que se ha cumplido la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ya ha empezado el juicio investigador. Por eso dice, la hora de su juicio ha llegado. Cuando habla de hora, está mencionando a tiempo. Ese es el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. Cuando dice juicio, eso es el juicio investigador o la purificación del santuario, simbolizado en el día de la expiación, ¿verdad? En el día del juicio de Israel, porque el Yom Kippur era el día del juicio de Israel. Entonces, cuando dice el ángel, la hora de su juicio ha llegado, está allí el cumplimiento de esta verdad del día de la expiación que se anuncia entonces con el mensaje del primer ángel. Entonces, apreciados hermanos, y todo esto se cumple en la doctrina del juicio investigador, que con más detalle le estudiaremos el día de mañana, en qué consiste la doctrina del juicio investigador, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla, cuáles son los elementos, qué se determina en este juicio. Todas esas verdades estaremos estudiándolo el día de mañana. Entonces, hermanos, para finalizar, en conclusión, vamos a entender entonces que la doctrina del santuario es clave. Es el fundamento de nuestra fe, dice la inspiración. El santuario entonces fue la clave también para poder comprender el chasco que había pasado en 1844. El chasco entonces no fue del periodo profético, ese estuvo bien. El problema estuvo en entender qué es el santuario. Ahora que lo entendemos, entonces sabemos realmente lo que pasó en 1844. Jesús desde 1844 entonces tiene un nuevo ministerio. Entró al lugar santísimo del santuario celestial para hacer la obra de expiación, la obra de borramiento de pecados que está haciendo desde 1844. Entonces el santuario celestial es la realidad divina donde Jesús intercede por cada uno de nosotros. También vimos cómo el pecado contamina el santuario. Contaminaba antes con la sangre, hoy en día es el registro de nuestros pecados lo que contamina el santuario, y eso debe ser borrado, eso debe ser purificado, y eso comenzó a llevarse en 1844. Entonces, queridos hermanos, gloria a Dios, tenemos la luz del santuario, es el fundamento de nuestra fe. Lo importante es que lo podamos estudiar, lo podamos comprender. Dice, cada adventista debe comprender por sí mismo en qué consiste la doctrina del santuario. Estos símbolos, esta didáctica divina que Dios nos ha dejado para poder entenderlo, no debe quedar en el vacío. Debemos poner de nuestra parte, debemos estudiar para comprender la relación que hay entre el santuario, entre la profecía, porque esto es, como decíamos hace un momento, la identidad del pueblo adventista, ese es nuestro ADN. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude entonces a comprender que tenemos un sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros, y con esa confianza vayamos a Él a pedirle perdón y borramiento de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén.